tomar contacto y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR a Iván Arena. Él es periodista, analista político, especialista en temas de gestión social y conflictividad. Iván, qué gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás? José, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está realmente ocurriendo, este desborde, esta situación ya de riesgo permanente? ¿Estamos perdiendo el control contra la minería ilegal y la criminalidad organizada? Mira, hay una cosa que es importante. El día jueves, como tú lo mencionaste, hubo un incidente en Poderosa. Entraron unos delincuentes. Eso fue jueves en la tarde, si no me equivoco, en la mañana. Pero recién se comunicó el fin de semana. Hubo hermetismo con respecto a ese tema, en efecto, porque de alguna otra manera lo que está pasando en la zona es el fracaso, no solamente del estado de emergencia, sino del estado en general. Acuérdate tú ya que el estado de emergencia se ha ampliado en los últimos días, pero lo que existe en la zona es básicamente fracaso total del Estado, ¿no? Si no es que a veces en algunas partes, como el caso de Poderosa, la unidad, la organización del Estado en contra de una empresa, y eso es importante poder decirlo, porque algunos tratan de no decir esto, es decir, lo que sucede en la zona y en otras partes donde existe minería ilegal es que el Estado está dejando una especie de dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Entonces, con complicidad incluso del Estado, ¿no? Ya no podemos entender cómo es que, a pesar del estado de emergencia, a pesar de la policía allí, a pesar de que el ejército también de alguna otra manera está en la zona, claro, no actúa porque la ley lo impide, pero a pesar de eso, lo que seguimos es que siguen actos terroristas en contra de Poderosa, ¿no? Y eso básicamente la minería ilegal, que no tiene nada que ver con la minería en vías de formalización, y eso es una cosa importante decirlo, ¿no? Ahora, Iván, ¿cómo entender en una zona en emergencia donde supuestamente hay controles de parte de la policía, una acción mucho más directa de parte del Ministerio Público, la Fiscalía, las autoridades de la Dirección Regional de Minería deberían estar atentas, los gobiernos locales deberían estar atentos? ¿Cómo entender que ocurren estos hechos en plena emergencia? ¿De qué sirve la emergencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo que nosotros los peruanos no queremos que nos enteremos? Mira varias cosas, ¿no? Primero, los recursos no son suficientes. Segundo, no hay una especialización en parte de la policía, a pesar de todo el esfuerzo que ellos tienen. Por ejemplo, es imposible que un policía entre a una locamina o una mina para poder sacar a algunos delincuentes, porque eso significaría poder enfrentarse directamente a ellos. Y los policías no tienen ni la experiencia ni la especialidad para poder entrar a una bocamina. Digamos, no hay policías de bocamina. Los águilas negras no tienen tampoco esa experiencia ni esa especialidad. Entonces, eso es una cosa fundamental, a pesar de que la policía está allí, a pesar de que de alguna otra manera las Fuerzas Armadas también apoyan a la policía, digamos, para poder establecer el orden, entre comillas, pero la policía, a pesar de todo eso, no tiene los recursos ni tiene la especialización para poder hacerlo. Lo segundo es que en efecto hay una red grande, muy grande, que integra a gobiernos locales, gobiernos regionales, autoridades locales, autoridades y funcionarios también a nivel de otra índole y otras instituciones dentro del gobierno regional, por ejemplo, o dentro de las propias fiscalías o dentro de las propias Poder Judicial, no te digo que todo, pero sí existe una red que de alguna otra manera protege estos ilícitos, ¿no? Protege la criminalidad en minería, porque si tú te das la vuelta, no solo no es minería ilegal, sino es la criminalidad en minería. Entonces, hay una red extensa que puede, que de alguna otra manera ayuda a que esta criminalidad en minería lo que haga es permanecer. Y esta red es una red que, como te digo, viene de los gobiernos locales, regionales, y va hacia otras instituciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Fiscalía, o en este caso el Poder Judicial, ¿no? No en todos los casos, digamos, pero sí en algunos casos importantes, ¿no? Porque no podemos entender de qué manera puede, o sea, de qué manera puede ser tan permanente el caos en la zona si no es con la complicidad de algunos funcionarios y autoridades, ¿no? Digamos, estamos en es un hecho, algo así como que el Estado está en contra el Estado profundo, una parte del Estado está en contra de Poderosa, no es una guerra de una parte del Estado contra Poderosa, donde actúan de manera libre. Algunos funcionarios, como te digo, son parte de una organización, de una red de corrupción, ¿no? Eso es bastante, bastante delicado.
Y esto me obliga a plantearte la siguiente pregunta. ¿Qué significa esto, Iván? Que la criminalidad organizada conjuntamente con la minería ilegal intentan tomar control absoluto de las zonas, de estas zonas. Esto puede ocurrir en Patá, puede ocurrir en Piura, puede ocurrir en Puno, en otros puntos. Sí, sí, en efecto, la criminalidad en minería, junto con otras criminalidades, narcotráfico o algunas otras bandas organizadas que estén por la zona, lo que intentan es tomar la zona. Acuérdate tú ya que en México han tomado zonas, en Puno, perdón, en Colombia han tomado zonas, si no me equivoco, en Bolivia también una experiencia, una cosa así, pero digamos en Colombia y México son las zonas, son los lugares donde han tocado, ¿no? Ecuador también, acuérdate tú. Entonces, hay unas, digamos, la criminalidad de minería va a avanzar en medida de que el Estado, una parte del Estado esté corrompido, ¿no? Entonces, esa criminalidad de minería es una, se va a mostrar a través de diferentes organizaciones también, y eso es importante decirlo, ¿no? En la zona Puluna no solamente, digamos, una parte de redes de organización criminal venezolana, ¿no? No necesariamente el Tren de Aragua, porque se dijo, pero hay alguna posibilidad también de que ellos estén, ¿no? Y otras bandas locales, ¿no? Pero como te digo, allí el tema es que definitivamente existen ya algunas experiencias de parte del narco colaborando, por ejemplo, el narco, ¿no? Específicamente colaborando o entrando a los lugares donde hay minería y expulsando a la minería moderna, en este caso la minería que cumple todos los estándares sociales, laborales y ambientales. Aquí lo que puede pasar es lo mismo, ¿no? Que la criminalidad en minería actuando digamos, de dos maneras. La primera es a través de estas redes de corrupción y la segunda a través de esta laxitud que tiene una parte de Reinfo, actuando en estas dos partes, puede suceder que mañana más tarde lo que haga es que si no se impone la ley y el orden, puede ser que mañana más tarde terminen expulsando a las empresas mineras, y eso es lo que no se quiere, ¿no? Hace unos días, Iván, yo conversaba con José Luis Gil Becerra, que es un especialista en tema de inteligencia, orden Claro. interno, y también, o sea, conoce, porque ha realizado bastante trabajo en estas zonas, y él nos decía algo, esbozaba una hipótesis bastante directa. Decía que el objetivo de la criminalidad organizada es desplazar sistemáticamente a la minería ilegal. Y eso, él decía que está casi convencido que si es que no se actúa, esto puede ocurrir, porque la criminalidad organizada ya primero ha tomado contacto con, sabe, conoce cómo todo es el circuito de esta minería ilegal. Y ahora que tienen el control, es mucho más fácil desplazar a estos mineros ilegales. En algún momento ellos hicieron labor de seguridad o de chalecos, como se llama, paulatinamente han ido tomando mayor control y en determinado momento le van a decir, hasta acá nomás señores, ahora controlamos nosotros. ¿Qué crees tú? Sí, 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 completamente de acuerdo, ¿no? Eso puede ser una metodología. La otra metodología, como te digo, es que ellos sí estén colaborando, haciendo alianzas, acuerdos. Y aquí lo que es importante decir es la labor de la SUNAT. O sea, si no tenemos a una SUNAT despierta, una SUNAT que pueda movilizarse, va a ser muy difícil. La SUNAT te puede verificar a ti, señor, usted cuánto de producción tiene, cuánto de exportación tiene, las aduanas es importante. Entonces, tenemos que echar acá a andar a la SUNAT para que ponga mucho ojo en lo que está sucediendo en la zona. Como te digo, una persona que dice exportar tanto, pero que no tiene ningún tipo de producción, entonces una persona que definitivamente está en otro tipo de negocio, ¿no? Entonces, aquí hay que actuar a través de la ley, a través de la Policía Nacional, a través de las fiscalías y ministerios, pero también el Ministerio Público, pero además también a través de la SUNAT. La SUNAT va a ser importante para, digamos, entre comillas, separar la paja del trigo, porque la SUNAT nos ayuda a identificar quién tiene producción, quién tiene exportación, quién tiene, quién cumple los estándares de acuerdo a la Reinfo, si tiene Reinfo o no. Entonces, la SUNAT nos va a ayudar a hacer ese tipo de cosas. Pero como voy a tu pregunta, sí, en efecto, la criminalidad está avanzando. Vamos digamos, a que Trujillo sea nuestra pequeña Sinaloa, una cosa así, en la que las bandas criminales lo que hagan es tengan toda la, digamos, el control no solamente de la minería ilegal en este caso, sino además, digamos, como estamos concordando acá,
que mañana más tarde, ojalá Dios no lo quiera, puedan estar tomando alguna de las empresas mineras, ¿no? Y puedan estar expulsándolos. Ahora, el otro tema, Iván, y que está relacionado justamente es que aquellos que preconizan su oposición a los proyectos de minería formal, de la gran minería, de la minería moderna, la que tiene estándares, no se pronuncian absolutamente contra la minería ilegal. O sea, este silencio sí preocupa y es adrede, hay que decirlo de manera abierta. En Tía María han llegado hace un par de días congresistas y no se pronuncian sobre la minería ilegal que hay en algunos puntos ya en Cocachaca. Hemos visto que en Tambo Grande, donde nosotros llegamos a esta hora, también algunos frentes de defensa, algunos activistas políticos antimineros no se pronuncian absolutamente lo que ocurre en Piura. Y lo mismo podemos decir en Puerto Maldonado, lo mismo podemos decir en Puno. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué hay detrás de todo esto, ese silencio cómplice contra la minería ilegal? En Mira, favor yo de la la verdad ilegal. es que hasta cierto punto yo no puedo entenderlo, porque fíjate, uno puede tener una posición ideológica en contra de tal o cual actividad y tú puedes, a partir de esa posición ideológica, tú puedes, digamos, criticar o puedes de alguna otra manera entrar en un debate, ¿no? Incluso sobre cuestiones ideológicas, políticas, incluso sobre cuestiones técnicas de un proyecto, por ejemplo, el proyecto Tía María. Lo que no puedes hacer es desarrollar tantas mentiras, desarrollar un relato que son absolutamente digamos, erróneo. Si Tía María está en el lugar en el que está, es decir, si tiene legitimidad ahora, es justamente porque Tía María lo que han hecho es que la minería, o en este caso la empresa, ha podido hacer una alianza con las propias agricultores, con los propios agricultores. Entonces hay una alianza ahí y eso es lo que no quieren ver, ¿no? Aquí lo que hacen esos 7 congresistas es van, de alguna otra manera, desarrollan estas narrativas, estos relatos que son absolutamente falsos, varios de ellos, en el 90% pues, el 10% podemos de alguna otra manera discutirlo, pero el 90% eso son absolutamente falsos, ¿no? Ahora, sí, fíjate, para mí es un poco inexplicable, porque yo vengo siguiendo este tema hace muchos años, como tú sabes, entonces, la verdad es que yo no entiendo cuál es la posición de ellos, honestamente, de verdad, porque lo que deberían es, de alguna otra manera, es, si bien estar en contra pueden estar en contra de inversiones privadas en minería, pero ellos pueden, digamos, promover para que el Estado ponga un acuerdo con ellos y estas empresas cumplan los estándares sociales, ambientales, laborales, pague bien a su personal, en fin, como lo suelen hacer, ¿no? Pero aquí hay una cosa más de fondo, me parece, honestamente. ¿Ah? Ya no es una cuestión solamente ideológica, aquí hay una cuestión básicamente geopolítica. Yo creo que hay gente que, digamos, está asusada por intereses que no son intereses, digamos, digamos, patriotas o nacionales, ¿no? Porque lo que no quieren es que el Perú, en este boom del cobre, el Perú no solamente lo aproveche, sino además lo potencie, ¿no? El Perú puede tranquilamente pasar de los 2.700.000.800.000 millones 2 millones de toneladas de cobre que está exportando, toneladas métricas, puede tranquilamente pasar los 3 millones y en fin, y puede llegar a competir mucho más en este momento donde el cobre básicamente un mineral crítico, ¿no? Yo no sé si estos congresistas son conscientes o no que están a servicio de otros intereses, pero a mí ya de verdad que ya me causa un poco extrañeza, ¿no? Cómo es que 7 congresistas son capaces de desarrollar relatos que son absolutamente negativos, no se manifiestan en contra de la minería ilegal, la criminalidad en minería, no tienen, por ejemplo, posición fija con respecto a la ley MAPE, que es una ley importante que el Congreso tiene que empezar a construir, a consolidar, y sí le declaran una guerra del fin del mundo a la minería moderna, a la minería nacional, ¿no? Eso es lo que ya es inentendible, ya desde un punto de vista ideológico ya no puede ser, técnico menos, ¿no? Pero ya eso tiene, digamos, otros revetes, ¿no? Una situación en realidad, como tú dices, ya no solamente para el análisis, parece que aquí se mueven otro tipo de intereses. Yo te agradezco, Iván, como siempre, la amabilidad que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy gentil como siempre. Buen No, día. José, cuando quieras. Muchas gracias.